Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estás escuchando Tocando el Cielo, un ministerio de Iglesia Vida Nueva en Managua, Nicaragua. Gloria sea al Señor. Bendiciones y bienvenidos a todos los que nos escuchan en su programa Tocando el Cielo. Mis hermanos, ya estamos en el aire y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevo de poder estar reunidos, buscando de su presencia, buscando de su palabra, mi hermano. Les invitamos y les avisamos, mi hermano, que si usted tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, que nos escríbanos, escríbenos, mis hermanos. Ya estamos en vivo, estamos en el aire, estamos para servirte, mi hermano. En este día va a estar predicando el pastor Isaac Moraga Acuña con el mensaje titulado La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Vamos a orar, mi hermano. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que a través del predicador, Señor, tú lo uses con poder, Señor, y nos hables, Padre, a través de él, de sus labios, Padre, y esa palabra fluya hasta nuestros corazones espirituales, Padre. Que esta palabra nos hable, nos exhorte, nos edifique y nos fortalezca, Padre Celestial. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que guíes todo, que dirija, que convenza, que reprendas todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Lo pido todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana es un gran gozo poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra del Señor. Hemos venido abordando en estos últimos sábados el tema general, la armadura de Dios, y hemos venido tocando cada una de las piezas que conforman la armadura de Dios. Y la última, la que nos corresponde en esta hora, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos. Padre amado, te rogamos que seas con nosotros en esta hora, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirige acerca de este tema de tanta importancia para la vida de los creyentes, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, que nuestra mente esté abierta, Padre. Sé con todos nuestros oyentes y que podamos ser bendecidos todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, como les decía, nos corresponde hablar acerca de la última pieza de esta armadura, que es la palabra de Dios. Así dice en el capítulo 6 de Efesios, verso 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que estaremos hablando acerca de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La Biblia, amado hermano, fue escrita por 40 autores diferentes y contiene 66 libros diferentes. Estos autores vivieron en tiempos y regiones diferentes, en circunstancias diferentes, y en ellos no hay contradicción alguna, y todos se enfocan en el tema central. Y realmente el tema central de la palabra es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Entre sus autores hubieron reyes, profetas, legisladores, soldados, generales, campesinos, escribas, pastores, poetas, cobrador de impuestos, médicos, apóstoles, y así sigue la lista, amados hermanos. Todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este libro que es tan fascinante, que es tan poderoso, y que realmente, hermanos, cuando nos dedicamos a leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla, produce un gran impacto en nuestras vidas. La Biblia es penetrante, tiene poder de penetración, de perseverar a través de todos los tiempos. Todo pasa menos su palabra. Iremos desarrollando este tema con la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y podemos decir, hermanos, en esta hora, que en cuanto a la guerra espiritual, ¿verdad? La espada
es sumamente determinante. Y ya podremos caracterizar esta pieza como un arma, no en sí como una pieza como las otras que se han venido mencionando, porque la espada es la única arma que la armadura de Dios tiene, y es esencialmente ofensiva, porque el arma es esencialmente ofensiva, la espada es ofensiva, pero sí en algunas circunstancias puede ser defensiva. En 2 Corintios capítulo 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La pieza de la armadura de Dios de la que estamos hablando hoy, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es, como hemos dicho, un arma ofensiva y se identifica, ¿verdad?, como un arma que lleva el soldado en sus manos, pero que lógicamente el soldado debe de aprender a usarla para que ésta sea efectiva. Siendo la palabra de Dios la espada del Espíritu, es un arma ofensiva que sirve, oiga bien, y era lo que hacían los soldados romanos con la espada en su mano. Además de las otras piezas que constituían su armadura, llevaban una espada en su mano, y esta era determinante para invadir, para luchar, para ganar, para tomar posesión de lo que ellos querían conquistar. Y yo creo que lo mismo sucede en nosotros como creyentes. La palabra de Dios es la que nos ayuda a estar firmes. Y no solamente a estar firmes, sino a tener la capacidad de invadir el terreno del enemigo, luchar contra él y, bueno, despojarlo de todo aquello que él ha tomado. Y la espada es determinante en esa lucha. El pastor Josué Irión cuenta acerca del poder que tiene la palabra, haciendo referencia a un pastor en Checoslovaquia que predicó durante un año entero y solamente con un versículo de la Biblia. Y cada vez que iba a predicar, el Señor le daba un nuevo sermón sobre el mismo versículo de la Biblia. Y esta es una historia real. El pastor de Checoslovaquia testificaba que Dios le decía que no necesitaba escribir notas o elaborar bosquejos de lo que debía de predicar en ese único versículo, porque Él le iría dando una nueva inspiración del mismo versículo para una nueva ocasión. Y así lo hizo con palabras poderosas inspiradas por el Señor, basado en un versículo de la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que un solo versículo puede inspirarte para predicar hasta un año sobre el mismo versículo. Y ya veremos más adelante cómo el Señor Jesucristo, cuando fue tentado allá en el desierto, utilizó solamente 3 versículos para rechazar la tentación satánica.
No necesito más. 3 versículos fueron suficientes. Escrito está, escrito está, escrito está, le repitió a Satanás a las diferentes tentaciones. Y eso nos indica, ¿verdad?, por un lado, que el Señor Jesucristo, pudiendo decir sus propias palabras, porque Él es Dios, Él prefirió recurrir a la palabra escrita, porque Él decía, escrito está. Y no necesitó tantos pasajes bíblicos, ni siquiera un capítulo. Con 3 versículos derrotó a Satanás. Es que la palabra de Dios es poderosa, amado hermano. Y eso es lo que queremos destacar en esta mañana. Podemos hablar de muchas cosas acerca de la palabra de Dios, pero quisiera destacar en esta hora el poder de la palabra de Dios. Es inevitable reconocer el poder de la palabra de Dios para llevar a cabo su obra en nosotros. Su palabra nos aporta su vida, su poder activo, en la misma medida en que dejemos que penetre como espada en nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de obrar en el alma, en el espíritu, es decir, en lo más interno de nuestro ser, y también opera en nuestro cuerpo, porque ella tiene ese poder. Y es así como la palabra de Dios ministra nuestras motivaciones más profundas en nuestro corazón. Ahora veamos un pasaje bíblico que destaca el poder de la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a los Salmos y a otros libros del Antiguo Testamento, ahí podemos ver que son innumerables los pasajes que se refieren al poder de la palabra de Dios. Pero yo quisiera centrarme solamente en algunos de ellos, y principalmente en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por cada una de estas palabras verbales que dice Hebreos 4:12, relacionando el poder que hay en la palabra, podríamos hablar mucho. Pero podríamos decir en cuanto a este pasaje que la palabra de Dios nos examina profundamente, que realiza un sondeo en nuestro corazón y en todas las esferas de nuestra vida, y prácticamente nos revela nuestro estado espiritual. La palabra de Dios es como una sonda. Prácticamente cuando se habla de que tiene poder para penetrar, para partir, para discernir, esto viene a ser como una sonda. Y para entenderlo un poco mejor, si hablamos secularmente, una sonda es una pieza de plomo unida a una cuerda que se usa para medir la profundidad de las aguas o para explorar el fondo. Del mismo modo, en la vida espiritual, la sonda de la palabra de Dios sabe, reconoce y es capaz de medir toda nuestra naturaleza humana. Su palabra conoce cada esfera de nuestra vida. Es como una sonda que penetra hasta lo más profundo. Y una sonda puede ser también un gran aparato de perforación que alcanza grandes profundidades. ¿Para qué? Para reconocer lo que está allá en lo profundo de la tierra. Y la palabra de Dios es una sonda espiritual. Ella alcanza
lo más profundo del corazón del ser humano. Solo Dios conoce el corazón, dice el profeta Jeremías. Y lo conoce de tal manera que sabe cada uno de los detalles de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras ideas y de nuestras acciones. La palabra de Dios tiene poder para penetrar todas estas áreas, en tus pensamientos, en tus emociones, sentimientos, lo que tú crees de las cosas, de tus acciones. La palabra de Dios tiene ese gran poder. En la medicina, la sonda es un tubo de goma que se introduce en los canales o cavidades del organismo para examinar el estado del paciente. La sonda se usa para extraer líquidos retenidos o introducir alguna sustancia líquida, sean medicinas o alimentos. Entonces, aplicándolo a lo espiritual, la palabra es una sonda que se introduce en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre, para hacerle reconocer su estado natural pecaminoso. A través de la palabra nosotros conocemos lo que es el pecado y su espíritu. Dice su palabra que nos convence de pecado. Ahora, en Jeremías, capítulo 23, 28 al 29, podemos leer algo importante. Dice: aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En este pasaje podemos ver, ¿verdad?, también el poder de su palabra, y podemos decir que la Biblia tiene poder para destruir el poder del diablo, para desmenuzar, hacer pedazos cualquier obra del diablo. La palabra de Dios no es solamente fuego, como lo estamos expresando, sino también martillo. Y el martillo se usa para golpear, para triturar. Y podemos decir desde el punto de vista espiritual que el martillo que representa en este caso la palabra de Dios, sirve para triturar los intereses del enemigo contra nosotros. Cuando la palabra es ministrada con sabiduría y unción, cuando predicamos la palabra de Dios con sabiduría y unción, es como fuego que quema, fuego que purifica el corazón humano, y es martillo que rompe el pecado y que rompe el orgullo humano. Es espada que corta, que arranca toda culpa y que es capaz de arrancar todo resentimiento del corazón del hombre. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que inclusive cuando Cristo la proclamó, los muertos resucitaron. Es decir, que la palabra tiene poder que aún hasta los muertos pueden escucharla. Y muertos físicos, así como leemos en cuanto a la resurrección de Lázaro, de la hija de Naín, del hijo de la viuda de Naín, y también de aquella niña, la hija de Jairo, aquella jovencita. Pero tiene poder también para resucitar al que está muerto espiritualmente. Y el que está muerto espiritualmente está en una condición peor de la que están los muertos físicos. Ahora veamos cómo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se vuelve viva
eficaz en nuestras vidas como creyentes. Amado hermano, qué importante es memorizar la palabra de Dios. La mejor manera de memorizar las Escrituras es hacerlo con grandes porciones, dicen algunos estudiosos. Memorizar un versículo aquí y otro allá es bueno, pero es mucho mejor, en la mayoría de los casos, memorizar el versículo en su contexto. Sacar un versículo fuera de su contexto es siempre bastante peligroso, ya que puede dar lugar a una mala aplicación de la verdad de Dios. Es también mucho más fácil memorizar párrafos o capítulos completos de la palabra de Dios, siguiendo el orden y la lógica natural de la misma. Amado hermano, memorice a su propio ritmo, pero hágalo regularmente. Utilice los momentos libres, mientras va al trabajo, mientras hace oficios domésticos. Use ese tiempo para repetir y repetir, para memorizar porciones de la palabra de Dios. Recuerde que cuando la tentación llega, puede ser de manera repentina, sorpresiva, y usted no tiene tiempo de ir a buscar la palabra que ha de rechazar esa tentación, sino que es importante que usted mantenga palabra en su mente memorizada. También no solamente memorizarla, sino también meditar en la palabra. Y realmente meditar en la palabra es solo posible si esa palabra ha sido memorizada. Porque no importa dónde se encuentre, si la palabra está en su mente, usted puede meditar en esa palabra, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Si su mente está libre para pensar, puede comenzar a meditar en un pasaje que está en su mente, palabra por palabra, versículo por versículo. Y si permitimos que el Espíritu Santo abra el significado del texto a nuestro entendimiento, obtendremos una percepción completamente nueva. La palabra de Dios va dando mensajes profundos, mensajes nuevos, porque es tan poderosa y eterna que ella es infinita. Y un solo pasaje de la Biblia tiene poder para profundizar. En un solo pasaje de la Biblia, meditar. Entonces, hermanos, la memorización y la meditación en la palabra de Dios es quizás el paso más grande que usted puede hacer como creyente para obtener ayuda en la batalla contra el mundo, contra la carne y el diablo. Si usted no memoriza y no medita la palabra, amado hermano, estará en mucha desventaja con relación a Satanás. Y no podemos dejar de mencionar la importancia de leerla y estudiarla. La palabra de Dios necesita también ser leída y estudiada sistemáticamente, ya que si bien Cristo es el centro de la palabra y aún es la misma palabra, a través del estudio de la palabra conocemos mejor a nuestro Dios, pero también al enemigo. Lograremos saber de dónde viene, quién es, cómo opera. Y esto es sumamente importante para salir victoriosos en esta guerra espiritual. Quien tiene el hábito de leer la palabra tendrá mayor facilidad para estudiarla. Qué importante es entonces, amados hermanos, que podamos participar de estudios bíblicos,
de que podamos participar de momentos de reflexión en su palabra, junto con otros hermanos, leer comentarios de grandes personajes bíblicos, actuales o de hace un siglo o varios siglos. No quisiera dejar de mencionar también la importancia de orar la palabra. Y orar la palabra es un nivel espiritual especial. Cuando oras la palabra es como orar en el espíritu. Cuando se ora la palabra, las fortalezas que se han venido formando en nosotros de mucho tiempo atrás son quebrantadas. Por ejemplo, puedes orar salmos relacionados a diferentes circunstancias que estés pasando en tu vida. Por ejemplo, puedes orar el Salmo 51 o el Salmo 32 cuando ha llegado a ti el arrepentimiento y estás dispuesto a entregar tu vida al Señor o reconciliarte con el Señor. Ora el Salmo 51, no lo leas simplemente, sino que óralo. Amado hermano, puedes tener todas las piezas de la armadura, pero sin espada no se puede avanzar en la guerra espiritual. Un soldado sin espada es como un pintor sin pincel o un escritor sin pluma. La espada del Espíritu es la única pieza de la armadura de Dios que el apóstol Pablo la vincula con la tercera persona de la Trinidad. Qué importante es esto. Y es que como el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, entonces la palabra de Dios está relacionada con el mismo Espíritu Santo. Jesús usó la palabra de Dios como arma defensiva de las tentaciones. Es decir, para vencer las tentaciones del diablo, nuestro Señor fue realmente específico en el uso de la palabra escrita para vencerle. Y prácticamente solo necesitó 3 pasajes, como ya lo había expresado el libro de Deuteronomio, los capítulos 6 y 8, versos de estos capítulos, cuando él le repitió al diablo: escrito está, escrito está, escrito está, y fue suficiente para vencer a Satanás. Jesús utilizó la palabra escrita de manera sistemática. Allá en la sinagoga, cuando comenzaba su ministerio, dice en el libro de Lucas que Jesús tomó el rollo y que prácticamente se ubicó en el capítulo 61, del verso 1 al 2. Allí basó su sermón. Y dicen, habla por lo menos el pastor Josué Irión en su libro El poder de la palabra de Dios. Él dice que nuestro Señor Jesucristo citó 40 veces al profeta Isaías, 30 veces cita los Salmos y 22 veces cita el libro de Daniel. Podemos decir entonces, hermanos, que la espada del Espíritu es pieza clave de la armadura de Dios. Contiene 66 libros, que es urgente leerlos, estudiarlos, memorizarlos, orarlos. Y tal vez no memoricemos toda la palabra, pero es importante memorizar versículos, párrafos y capítulos, porque estos nos mantendrán fuertes ante los ataques del diablo. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver, y no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, que el centro destacado de cada libro de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo.
Solo a manera de ejemplo, en Génesis, Cristo es la semilla de la mujer. En Éxodo, Cristo es nuestra Pascua. En Levítico, Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En Números, Cristo es nuestra roca. Es columna de fuego durante la noche y nube durante el día. En Deuteronomio, Cristo es el profeta que habría de venir. Y así sucesivamente, cada libro del Antiguo Testamento destaca a Cristo como el tema central. Y si hablamos del Nuevo Testamento, pues mucho más claro, porque ahí aparece la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, Cristo es el rey, Cristo es rey. En Marcos, Cristo es siervo. En Lucas, Cristo es el Hijo del Hombre. En Juan, Cristo es el Hijo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, Cristo es aquel que derrama de la unción del Espíritu Santo. En las epístolas de Pablo, desde Romano hasta Filemón, Cristo es aquel que sujeta todo debajo de sus pies y es la cabeza de la iglesia. Y así sucesivamente, amados hermanos, hasta llegar al libro de Apocalipsis, Cristo es el centro. Amado hermano, la palabra de Dios es poderosa. Es la espada del Espíritu. Es poderosa en toda. Tiene poder creativo, poder salvador, poder de inspiración, poder de penetración, poder de restauración, poder para salvar. Ella permanece para siempre, sin cambio alguno. Ella es eterna. Tiene un poder poderoso. Y eso es la espada del Espíritu. Eso es la espada del Espíritu. Amado hermano, quisiera compartir con todos ustedes una pequeña oración relacionada con la espada del Espíritu. Si ustedes pueden leerla, si ustedes pueden repetirla conmigo, sería muy bueno. Dice esta oración: con gozo me apodero de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Afirmo que tu palabra es infalible, digna de confianza. Decido creerla y vivir en su verdad y poder. Concédeme, Señor, el amor por tu palabra que viene del Espíritu Santo. Perdóname y límpiame del pecado de descuidar tu palabra. Capacítame para memorizarla y meditar en su verdad. Concédeme una buena memoria y habilidad para usar tu palabra contra todos los ataques sutiles de Satanás. Al igual que mi Señor Jesucristo, uso la palabra contra él. Haz que pueda usar tu palabra no solo para defenderme de Satanás, sino también para empuñar la espada fuertemente contra él, al tiempo que reclamo tus promesas y así hacerlo retroceder, arrebatarle el terreno que él reclama y obtener grandes victorias para mi Dios a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque Satanás retrocede cuando tu palabra es aplicada contra él. Gracias, Señor, por esa arma poderosa que tú pones a nuestra disposición. Ayúdame a mantener esta armadura bien engrasada con la oración. Deseo orar profunda e intensamente en todo tiempo, conforme el Espíritu Santo que vaya guiando. Por ser un pecado, rechazo toda oración carnal. Confío en que el Espíritu Santo me capacite para interceder
por mí y a través de mí. Concédeme una gran carga y capacidad para rogar por otros en la familia de Dios, por los santos que han sido lavados con sangre. Ayúdame a ver sus necesidades y asistirlos a través de la oración cuando el enemigo los ataca. Ofrezco todas estas peticiones, intercesiones y palabras de alabanza ante ti, oh Dios vivo y verdadero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios a la gloria, a Dios a la gloria, a Dios a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Sangre, Él me ha comprado, su poder me ha levantado. A Dios a la gloria, por lo que Él hizo por mí. Vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima Bendiciones, mis hermanos, y estamos llegando al final de su programa de hoy. Siempre invitándolo, mi hermano, para que esté con nosotros el próximo sábado y que estemos juntos disfrutando de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, para que podamos estar fuertes, firmes
en contra de los ataques del enemigo. Mi hermano, siempre también los estamos invitando que se suscriba a su canal Iglesia Villanueva Miami en YouTube, que le dé like, que le dé me gusta, mi hermano. Y si tiene alguna necesidad, mi hermano, de oración durante la semana, déjenos un mensaje en el teléfono 305-714-2253, 305-714-2253, mi hermano. Hasta pronto, que el Señor los bendiga, mi hermano, y bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto, hasta pronto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estás escuchando Tocando el Cielo, un ministerio de Iglesia Vida Nueva en Managua, Nicaragua. Gloria sea al Señor.